Amelia aparcó el coche delante de la casa y se quedó sentada al volante unos segundos, mirando por las ventanas iluminadas. Había pasado varias horas en el laboratorio analizando muestras y otras 2 horas revisando informes. Quería tranquilidad, una ducha caliente y la oportunidad de comer frente al televisor con un programa ligero. Pero a juzgar por la cantidad de coches que había fuera de la casa, la noche prometía ser muy diferente. Reconoció el sedán plateado de Cordelia y el todoterreno oscuro de Lamont, así que se trataba otra vez de algún tipo de reunión familiar de la que se había olvidado de ser informada. Amelia suspiró, cogió su bolso del asiento trasero y se dirigió a la puerta principal. La recibió en el vestíbulo el olor a pollo frito y el perfume de Cordelia, una especie de fragancia dulce y floral. Del salón llegaban voces, la risa de Sybil, la voz grave de Haven. Amelia se quitó los zapatos, colgó el abrigo y entró. Los cuatro estaban sentados a la mesa grande. Sybil estaba en la mesa, acomodando las servilletas, aunque todo estaba ya dispuesto. Haven estaba recostada en una silla con una botella de cerveza. Cordelia y Lamont estaban sentados uno al lado del otro, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Cordelia llevaba un vestido nuevo, rosa pálido con unos volantes en las mangas, y parecía emocionada, con las mejillas sonrojadas. «Ah, Amelia, por fin». Sybil se volvió y esbozó esa sonrisa suya que nunca le llegaba a los ojos. «Empezábamos a pensar que te quedarías hasta tarde. Entra, siéntate. La cena está casi lista». Amelia asintió, se acercó a la mesa y se sentó en la silla libre frente a Cordelia. Haven levantó la vista, lanzó un breve «hola» y volvió a mirar el teléfono. Lamont sonrió cortésmente. Cordelia saludó sin soltar la mano de su prometido. «Hemos estado hablando de la boda», dijo Sybil dejando un gran plato de pollo sobre la mesa. «Hay tanto que organizar, es abrumador. Pero no pasa nada, nos las arreglaremos como una familia». Amelia cogió una servilleta y la extendió sobre su regazo. La palabra familia siempre sonaba especial en boca de Sybil, como si significara algo. «Cordy, háblale a Amelia del restaurante que hemos elegido», continuó su suegra, colocando el pollo en los platos. «Es un sitio precioso, la vista del río, la terraza, es igual que en la foto». Cordelia se animó y se enderezó en la silla. «Sí, es un sueño. Se llama River House. ¿Recuerdas cuando pasamos por delante el verano pasado? Tiene techos altos, lámparas de cristal y una vista panorámica». Lamont dijo inmediatamente que era el lugar perfecto. Lamont asintió, con el rostro tranquilo, casi imperturbable. Siempre era así, sin decir gran cosa, como si observara desde la barrera. «Suena precioso», dijo Amelia con neutralidad, dejando la ensalada. «Ya lo creo», intervino Haven guardando el teléfono. «Cordy se merecía lo mejor. Una boda en la vida, hay que hacerlo bien». Sybil se sentó a la cabecera de la mesa y miró a todos con cara de satisfacción. «Exactamente. Haven y yo decidimos enseguida que no podíamos escatimar. Cordelia siempre había soñado con una boda hermosa y se lo debíamos». Amelia masticó su ensalada, sintiendo que la tensión comenzaba a tensarse en sus hombros. Ese tono, esas palabras, «lo hemos decidido, tenemos que hacerlo», los había oído con demasiada frecuencia en los últimos años. Por lo general, esas frases iban seguidas de algo que le concernía directamente, aunque nadie le pedía su opinión. «Ya he elegido el vestido», insistió Cordelia, con la voz cargada de emoción. «Un diseñador de Nueva York. ¿Puedes creerlo? Mamá lo encontró a través de unos amigos y hace cosas increíbles. Me probé un boceto la semana pasada, era increíble». «Debe de ser caro», dijo Lamont sin mucha emoción, mientras se llevaba un trozo de pollo a la boca. «Bueno, barato no, desde luego», se encogió de hombros Cordelia. «Pero es un vestido de novia, tiene que ser especial». Sybil bebió un sorbo de agua de su vaso y miró a Amelia. «Lo hemos hablado y hemos decidido que tú pagarás la boda. Será tu contribución a la celebración familiar». Amelia se quedó paralizada con el tenedor a medio camino de la boca. Bajó lentamente la mano y miró a su suegra. «Perdona, ¿qué?» «Bueno, la boda de Cordelia», repitió Sybil como si fuera algo bastante obvio. «Te das cuenta de que yo tengo una pequeña pensión y Haven lo está pasando mal con la hipoteca de su coche. Y tú tienes esta casa, vives cómodamente, no gastas mucho dinero. Así que tiene sentido que ayudes». Amelia desvió la mirada hacia Haven. Él masticó el pollo, sin mirarla a los ojos.
pero asintió. Sí, eso es lo que hemos decidido. Cordy es nuestra hermana. La familia debe apoyarse mutuamente. No dirías que no, ¿verdad? El aire de la habitación pareció espesarse. Amelia sintió que algo pesado se hundía en su pecho. Intentó encontrar las palabras, pero Cordelia la interrumpió y continuó. Estoy muy agradecida, Amelia, de verdad. No sabes cuánto significa esto para mí. Siempre he soñado con tener una boda así. Y el hecho de que estés dispuesta a ayudar es... Se llevó las manos al pecho en un gesto de simpatía. Espera, yo no... Hay que encargar una tarta, continuó Cordelia sin dejarla terminar. Una de 6 pisos, con flores frescas. Y músicos, por supuesto, sin ellas. Lamont quiere un cuarteto de jazz para la ceremonia y un DJ para el banquete. ¿Verdad, cariño? Lamont se encogió de hombros. Si el presupuesto lo permite. Si el presupuesto lo permite, dijo Sybil con seguridad, mirando a Amelia. ¿Verdad? Amelia dejó el tenedor en el plato y juntó las manos bajo la mesa. No he dicho que estuviera de acuerdo. Amelia, vamos, frunció Haven, con irritación en la voz. No montes una escena. Esto es una familia. Siempre nos ayudamos. Ayudarnos los unos a los otros, repitió lentamente. Pero no es ayudar, es... Es normal, interrumpió Sybil, y había acero en su voz. Vivís en esta casa. Utilizáis todo lo que hay. Haven y yo nunca te hemos pedido que pagues más de lo que puedes por los servicios. Te tratamos como de la familia. Así que ahora te toca a ti demostrar que lo aprecias. Amelia sintió que se le estrechaba la garganta. Quería decir que la casa le pertenecía, que no le había pedido a nadie que no le cobrara, que ella pagaba la mayoría de los gastos tal como estaba. Pero las palabras se atascaban, no formaban frases. Tengo que pensar, dijo por fin. ¿Qué había que pensar? Haven se reclinó en la silla y su rostro se endureció. O estás dentro o estás fuera. Haven, yo solo... Amelia querida. La voz de Cordelia se volvió suave, casi infantil. Sé que es repentino, pero somos familia. Haría lo mismo por ti. De verdad. Amelia la miró, aquel rostro joven con el maquillaje perfecto, los ojos brillantes, y no creyó ni una palabra. Cordelia nunca había hecho nada por nadie más que por sí misma. Sybil se levantó, se dirigió al armario y sacó una carpeta. Volvió a la mesa y la colocó delante de Amelia. Toma, ya hemos hecho los cálculos. Cordy ha hecho una lista de todo lo que necesitamos. Mira, está todo desglosado. Amelia abrió lentamente la carpeta. Dentro había varias hojas impresas con tablas y cifras. Restaurante, vestido, traje del novio, decoración, flores, música, fotógrafo, videógrafo, tarta, invitaciones, coches. Las cifras se sucedían una tras otra, dobladas en líneas. Su mirada tropezó con el total al final de la última hoja. $48,000. Releyó la cifra varias veces, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. 48,000. Era casi su sueldo anual. Era más de lo que había ahorrado en los últimos años. Amelia levantó la cabeza, miró a Cordelia, luego a Sybil y después a Haven. La miraban expectantes, confiadas, como si todo estuviera decidido y su acuerdo fuera una mera formalidad. Amelia llegó al trabajo más temprano que de costumbre. No había dormido mucho durante la noche, dando vueltas en la cama y repitiendo mentalmente la conversación de ayer. Haven se fue a la cama sin preguntarle siquiera qué opinaba de la lista de gasto. Se limitó a darle las buenas noches y a ponerse de espaldas a la pared. Y por la mañana se marchó antes de que ella se levantara, dejando una nota en la nevera. Me he ido pronto, reunión con un contratista. El laboratorio la recibió con el silencio familiar y el olor de los reactivos. Amelia encendió las luces, se puso la bata de laboratorio y empezó a preparar las muestras para el análisis. El trabajo era tranquilizador, claro y lógico. Si haces algo concreto, obtienes un resultado predecible. Sin escollos, sin expectativas ocultas. Hacia las 10 de la mañana, Sherman entró en el laboratorio con 2 tazas de café en la mano. Era un hombre alto, encorvado, de pelo gris y mirada penetrante bajo unas gafas de montura fina. Llevaba más de 20 años trabajando aquí, conocía los procesos al dedillo y sabía leer a la gente tan bien como los resultados de las pruebas. Tienes cara de no haber dormido, dijo tendiéndole una de las tazas. ¿Qué te pasa?
Amelia cogió el café y rodeó la taza con las dos manos. Un calor agradable, casi reconfortante, se extendió por sus dedos. No era nada. Amelia, te conozco desde hace 8 años. Nunca te pones así porque sí. Dímelo. Ella dudó, luego suspiró. Sherman era una de las pocas personas con las que podía hablar francamente. Nunca le daba consejos, nunca la presionaba, solo la escuchaba. La familia de Haven dio una cena anoche. Su hermana se va a casar. Cordelia, ¿verdad? ¿La diseñadora de interiores? Esa misma. Decidieron que yo pagaría la boda. Sherman enarcó las cejas, sorbió su café. Así fue. Sin ti, supongo. La suegra dijo. Decidimos, como si ya estuviera todo acordado. Haven la secundó. Cordelia hizo de novia agradecida. Y luego me enseñaron una lista de gastos. ¿Cuánto es? $48,000. Sherman silbó, se quitó las gafas y se las limpió con el borde de la camisa. Era su gesto habitual cuando pensaba en algo serio. 48,000. Por una boda. Eso es impresionante. No sé qué hacer. Me miraron como si tuviera que decir que sí. Como si no tuviera derecho a decir que no. Sherman volvió a ponerse las gafas y la miró detenidamente. ¿Quieres decir que no? Amelia guardó silencio. La pregunta parecía sencilla, pero la respuesta se le atascó en la garganta. Claro que quería negarse. 48,000 era una locura. Pero negarse significaba conflicto. Significaba la decepción de Haven, el disgusto de Sybil, las lágrimas de Cordelia. Significaba ser llamada egoísta de nuevo, insensible, desagradecida. No lo sé, dijo en voz baja. Amelia, la voz de Sherman se hizo más suave. Escúchate, no suenas como una persona que está tomando una decisión ahora. Suenas como una persona que tiene miedo de las consecuencias. Esta es la familia de Haven. No puedo... Puedes, interrumpió. La cuestión es si estás preparado. Pero analicemos la situación con sobriedad. Te están pidiendo casi $50,000 para la boda. No te piden que consigas el dinero, te lo exigen, como si se lo debieras. Sybil dijo que yo vivo en la casa, lo uso todo, y esa es mi contribución a la familia. Sherman guardó silencio un momento y luego sacudió la cabeza. Amelia, es tu casa. La heredaste de tu abuela. Recuerdo que me lo dijiste. Es tuya. Ellos viven contigo, no al revés. Pero Haven es mi marido, y Sybil se mudó hace 5 años temporalmente, y no se ha ido desde entonces. Dirige tu casa, te critica, te dice lo que tienes que hacer, y ahora decide cómo debes gastar tu dinero. ¿No ves el problema? Amelia apretó la taza con más fuerza. Claro que sí, claro que lo veía, pero no quería admitirlo en voz alta. No son malas personas, dijo. Solo tienen sus propias ideas sobre cómo deben ser las cosas. Sus ideas te ponen en la posición de alguien que tiene que complacer a todo el mundo sin exigir nada a cambio. Se llama utilizar, Amelia. La palabra flotaba en el aire, dura, desagradable. Quería protestar, pero no encontraba las palabras, porque en el fondo sabía que Sherman tenía razón. Tengo que pensármelo, dijo por fin. Claro que sí, pero no dejes que te presionen. Es tu vida, tu dinero, tu decisión. Amelia pasó el resto del día trabajando, intentando distraerse, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con Sherman. La palabra utilización le daba vueltas en la cabeza. Recordó que hacía 5 años Sybil había venido a quedarse con ellos un par de semanas hasta que encontrara piso. Las semanas se habían convertido en meses, los meses en años. Haven había dicho que a mamá le costaba estar sola, que estaba acostumbrada a su familia, que no les costaba tener paciencia, pero el aguantar se alargaba, y ahora Sybil actuaba como si la casa le perteneciera. Por la noche Amelia llegó a casa y encontró a Haven en el sofá frente al televisor. Por suerte Sybil no estaba, había ido a ver a una amiga. Amelia se quitó los zapatos, entró en el salón y se sentó junto a su marido. Haven, tenemos que hablar. No apartó los ojos de la pantalla, donde pasaban una película de acción. ¿Sobre qué? La boda de Cordelia. Suspiró, cogió el mando y bajó el volumen. ¿De qué hay que hablar? Ya lo arreglamos ayer. No. Amelia sacudió la cabeza. Lo decidiste tú. Nadie me preguntó. Amelia, ¿en serio? Se volvió hacia ella con una expresión de fastidio en el rostro.
Esto es familia. Cordy es nuestra hermana. No podemos defraudarla. $48,000, Haven. Eso es casi mi salario anual. No puedo desembolsar tanto dinero. Estás exagerando, hizo un gesto con la mano. Tienes ahorros, tienes un trabajo estable. No es algo que ocurra todos los días. Una boda única en la vida. No es mi dinero para gastar. Estamos ahorrando para... ¿Para qué? Interrumpió. ¿Para unas vacaciones? ¿Un coche nuevo? Esas cosas pueden esperar. La familia era más importante. Amelia sintió que una especie de desesperación ensordecedora se acumulaba en su interior. Él no la escuchaba. No la escuchaba. Todo estaba ya decidido para él, y la opinión de ella sencillamente no importaba. No digo que no quiera ayudar, dijo lentamente, pero es demasiado dinero. ¿Podemos hablar de algo más modesto? ¿O dividir los gastos? Haven negó con la cabeza sonriendo. Mamá ya se ha ocupado del restaurante y Cordy ha encargado el vestido. Todo está organizado. No podemos echarnos atrás y decir que no podemos permitírnoslo. Sería humillante. ¿Humillante para quién? Para todos nosotros, la familia. ¿Te das cuenta de que habrá invitados, amigos de Cordy, parientes de Lamont? No podemos dejar que se vaya a la mierda. Pero no es mi responsabilidad, dijo Amelia con voz temblorosa. No tengo por qué pagar la boda de otra persona. Haven la miró como si hubiera dicho algo descabellado e incomprensible. ¿De otra persona? Cordelia no es una extraña para ti. Es mi hermana, lo que significa que también es tuya. Ese es el problema, Amelia. Siempre eres reservada, no encajas en la familia. Mamá tiene razón cuando dice que eres distante. No era justo, y ella lo sabía. Lo intentó. Durante años trató de sentirse cómoda, complaciente, agradable, sonriente. Pero nunca era suficiente. Sybil siempre encontraba algo con lo que meterse. Haven siempre apoyaba a su madre. No soy distante, dijo en voz baja. Simplemente no entiendo por qué no se tiene en cuenta mi opinión. ¿Por qué eres egoísta?, dijo Haven secamente. Solo piensas en ti. Cordy se merece una boda preciosa. Ha soñado con ella toda su vida. ¿Y ahora quieres arruinarla por algo de dinero? No es algo de dinero, es... Basta. Se levantó, cogió el mando a distancia y volvió a poner el sonido a todo volumen. No quiero discutir esto. La decisión está tomada. Vas a pagar y punto. Se fue a la cocina dando un portazo. Amelia permaneció sentada en el sofá, mirando fijamente la pantalla en la que parpadeaban explosiones y persecuciones. Pero no veía nada. Estaba vacía y fría por dentro. Su opinión no tenía ningún peso. Ninguna. El sábado era gris y lluvioso. Amelia pasó la mañana limpiando, tratando de ocuparse en algo simple y sencillo. Haven se había ido por su cuenta, y Sybil estaba en la cocina, cocinando y haciendo sonar ollas y sartenes. Amelia intentó mantenerse fuera de su vista, pero hacia el mediodía, su suegra la sorprendió en el pasillo. «Esta noche cenamos», dijo Sybil, secándose las manos en una toalla. «Cordelia y Lamont estarán allí para discutir los detalles de la boda. ¿Estarás allí?» No era una pregunta, era una notificación. Amelia asintió, dándose cuenta de que no podía negarse. No sin otro escándalo. A las 6 de la tarde, la casa estaba llena de voces y olores a cena. Cordelia apareció con una bolsa enorme de la que sobresalían algunas carpetas y revistas. Lamont parecía un poco más cansado que de costumbre, pero siguió obedientemente a su novia. Haven volvió justo a tiempo para el comienzo. Se cambió y fue directa a la mesa. Sybil había puesto la mesa con sumo cuidado, como si se estuviera preparando para recibir a invitados importantes. Manteles blancos, buenos platos que no se utilizaban habitualmente, velas en candelabros. Amelia la miró y sintió que un nudo apretado se le cerraba por dentro. Esto era una obra de teatro, una producción, y ella tenía un papel que representar. Se sentaron a la mesa y los primeros 10 minutos transcurrieron entre las conversaciones habituales. Sobre el tiempo, sobre el trabajo de Lamont, sobre el nuevo proyecto de Cordelia. Amelia comió en silencio, escuchando a medias, sintiendo cómo crecía la tensión. Sabía que tarde o temprano la conversación giraría hacia donde debía. Y así fue. Cordelia sacó varias hojas de papel del bolso y las extendió sobre la mesa, apartando el plato. «Mira, he vuelto a hacer cuentas». Su voz sonaba alegre, casi feliz. «El restaurante pidió un anticipo,
Son 15,000. El vestido ya está encargado. Son 12,000. Pero la mitad hay que pagarla en una semana. La decoración y las flores son 8,000, lo mínimo, sin florituras. Hablaba deprisa, enumerando las cifras como si se tratara de un juego, no de dinero real. Amelia se quedó mirando las hojas, las cifras escritas con letra clara, y sintió que algo en su interior se enfriaba. Más músicos, continuó Cordelia. Un cuarteto de jazz cuesta 3,500. Un DJ para el banquete, 2,000. Un fotógrafo y un videógrafo, 6,000 juntos. Es un buen precio, por cierto. Suelen cobrar más. Ya ves, Amelia. Sibyl puso la mano sobre la mesa y la miró atentamente. Es todo muy razonable, sin gastar demasiado. Cordelia intentaba ceñirse a un presupuesto. Presupuesto. Como si ese dinero ya estuviera asignado, a la espera de ser gastado. Sé que parece caro, dijo Cordelia, con una nota de disculpa en la voz, insincera, falsa. Pero es una boda única en la vida. Siempre ha sido mi sueño. Y mamá y Haven me apoyan. Haven asintió y bebió un sorbo de vino. Claro que nos apoyan. La familia debe estar unida en momentos así. Amelia dejó el tenedor y juntó las manos sobre el regazo. Cada vez le costaba más respirar, como si el aire se hubiera espesado. No puedo pagar esto, dijo en voz baja pero clara. Se hizo el silencio. Cordelia se quedó inmóvil con la sábana en las manos. Sibyl entornó los ojos. Haven dejó lentamente su vaso sobre la mesa. Lamont siguió masticando como si no hubiera oído nada. ¿Cómo que no puedes? La voz de Sibyl se volvió más fría. Es demasiado dinero. No puedo permitirme gastar tanto dinero. Amelia, vamos. Haven frunció el ceño. La irritación se deslizó en su tono. Ya hemos hablado de esto. Tú estuviste de acuerdo. Yo no. Tú decidiste por mí. Sibyl se enderezó en la silla, con el rostro rígido. En nuestra familia es costumbre ayudarse mutuamente. Siempre apoyamos a los nuestros. Tú formas parte de esta familia, Amelia. ¿Verdad que sí? La pregunta sonó como un desafío, como un ultimátum. Amelia sintió que apretaba los dedos y que las uñas se le clavaban en las palmas. Soy parte de la familia, pero eso no significa que tenga que... Lo es, interrumpió Sibyl. Eso es exactamente lo que significa. Nunca te hemos pedido nada serio. Te acogimos, te dimos un lugar en nuestra familia, te tratamos como de la familia. Y ahora cuando realmente necesitamos tu ayuda, te niegas. Eso es egoísmo, Amelia. Puro egoísmo. No soy egoísta, le tembló la voz, pero aguantó. No puedo permitirme el gasto. Es demasiado. ¿Demasiado para tu hermana? Cordelia cruzó los brazos sobre el pecho, con el rostro resentido y los labios temblorosos. Creí que te alegraría ayudarme. Creí que estábamos unidas. Cordelia, no se trata de eso. ¿De qué se trata entonces? Haven se levantó bruscamente y su silla crujió contra el suelo. ¿De dinero? ¿Prefieres el dinero a la familia? ¿Es en eso en lo que piensas? ¿En tus ahorros? ¿En tu comodidad? Amelia también se levantó y sintió que algo caliente, reprimido durante mucho tiempo, hervía en su interior. Estoy pensando en el hecho de que es mi dinero. Me lo he ganado. Y tengo derecho a decidir en qué lo gasto. Tú vives en esta casa. La voz de Haven se hizo más fuerte, casi gritando. Usas todo lo que hay en esta casa. Nunca te hemos pedido que pagues más de lo que debes. Te hemos tratado con comprensión. Esta es mi casa, dijo Amelia, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Es mía, me la dio mi abuela. No la uso, es mía. El silencio se hizo absoluto. Incluso Lamont dejó de masticar y levantó la cabeza, mirándola fijamente. Sibyl palideció. Cordelia abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Haven miró a Amelia como si la viera por primera vez. ¿Qué has dicho? Dijo lentamente. La casa es mía. Era mía antes de casarnos y sigue siéndolo después. Te dejo vivir aquí porque eres de la familia. Pero eso no te da derecho a manejar mi dinero. Haven dio un paso hacia ella, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Así que eso es todo? ¿Crees que te debemos dinero? ¿Que estamos aquí por una licencia de pájaro? Siempre has sido así, Amelia. Siempre has sido reservada. Siempre te has creído mejor que nosotros. Y ahora te echas en cara que esta es tu casa. No te lo estoy echando en cara, solo... «Paga la boda de mi hermana», gritó con la voz quebrada,
áspera, casi histérica. Se lo debes a tu familia. O desaparece. Lárgate de aquí si no quieres formar parte de esta familia. Sibyl sonrió, apenas perceptible, pero Amelia vio aquella sonrisa. Una sonrisa confiada y satisfecha. Su suegra estaba segura de que ahora Amelia se derrumbaría, lloraría, se disculparía, accedería a todo. Porque así había sido siempre. Porque Amelia siempre cedía. Pero algo en su interior hizo clic. En silencio, casi imperceptiblemente. Pero fue un sonido final, como un portazo. Amelia se enderezó, miró a Haven, luego a Sibyl, luego a Cordelia. Sus rostros llenos de confianza y expectación. Estaban esperando a que se diera. Siempre la estaban esperando. Tienes 24 horas, dijo con voz firme y tranquila, para recoger tus cosas y marcharte de mi casa. Haven se quedó inmóvil como si no entendiera las palabras. Sibyl dejó de sonreír. Cordelia abrió mucho los ojos y se quedó con la boca abierta. ¿Qué? Exhaló Haven. 24 horas, repitió Amelia. Mañana por la noche os quiero fuera de aquí, a todas. Estás loca, susurró Sibyl, y por primera vez en años su voz se volvió insegura. No, por primera vez en mucho tiempo estoy completamente cuerda. Haven dio un paso adelante, con la cara enrojecida. No puedes echarnos así. Esto es una histeria. Estás enloqueciendo porque no puedes controlar la situación. No estoy enloqueciendo. Estoy tomando una decisión. Exigiste que desapareciera si no estaba de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero no soy yo quien desaparece. Tú desapareces. Se quedaron en silencio, mirándola con incredulidad. Luego sus rostros palidecieron al darse cuenta de que hablaba en serio, que no se trataba de una amenaza vacía, ni de un arrebato emocional. Era una decisión. Haven abrió la boca para decir algo, con el rostro contorsionado. Tú, estás loco. Esto es una histeria. Te vas a arrepentir. Amelia no contestó nada. Se dio la vuelta y salió silenciosamente de la habitación, dejándolos de pie junto a la mesa puesta, entre los platos sin comer y las carpetas con los cálculos de la boda. Amelia se encerró en su dormitorio y se quedó sentada en el borde de la cama, mirando al vacío. Abajo se oían voces apagadas, alguien caminando, portazos. Al parecer, Cordelia y Lamont se habían marchado. Luego se hizo el silencio, pesado y tenso, como el silencio que precede a una tormenta. No supo cuánto tiempo estuvo sentada así. Tal vez una hora, tal vez dos. Allí sentada, intentando comprender lo que había ocurrido. Las palabras que había pronunciado parecían irreales, como si las hubiera dicho otra persona. Tienes 24 horas. ¿De verdad había dicho eso? ¿Realmente había dado un ultimátum? Pero había una extraña calma en su interior, casi fría, sin arrepentimiento, ningún deseo de volver abajo y disculparse. Solo la clara comprensión de que había hecho lo que debería haber hecho hacía mucho tiempo. Hacia medianoche, la puerta del dormitorio se abrió en silencio. Amelia supo que era Haven sin siquiera darse la vuelta. Entró, cerró la puerta y se quedó un momento en el umbral. Amelia, su voz era suave, conciliadora. Tenemos que hablar. Ella no respondió. Se acercó, se sentó en el borde de la cama junto a ella, pero no demasiado, como si temiera asustarla. Mira, entiendo que estés enfadada. Quizá fui demasiado duro. Las emociones se apoderaron de mí. Ya sabes cómo es. Amelia giró la cabeza y lo miró. Tenía la cara cansada, pero había una confianza familiar en sus ojos. Pensó que iba a decir lo correcto, y todo volvería a la normalidad. No estoy disgustada, dijo ella. Ya me he decidido. Amelia, vamos. No puedes hablar en serio. Hemos sido marido y mujer durante 8 años. No puedes arruinarlo todo por una pelea. No es una pelea. Es la suma total de todos estos años. Dejó de hablar, frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Estoy cansado de estar cómodo. Cansada de que no me escuchen. Cansada de que cada no mío sea ignorado y de que cualquier duda sea tachada de egoísmo. Haven se frotó la cara con las manos. Suspiró. Estás exagerando. Siempre te hemos escuchado. No, Haven, nunca me habéis escuchado. Tú decidías por mí. Me dijisteis cómo debía sentirme, qué debía hacer, cómo debía reaccionar. Y cuando intenté protestar, me acusaste de insensible. Guardó silencio un momento.
Luego se inclinó hacia adelante y apoyó las manos en las rodillas. Vale, quizá nos equivocamos. Quizá insistí demasiado en lo de la boda. Pero esa no es razón para romper una familia. Podemos hablarlo. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué clase de compromiso, Haven? Me gritaste, exigiste que desapareciera a menos que aceptara pagar la boda. Tu madre sonrió cuando dijiste eso. Estaba segura de que me quebraría. Ella solo está preocupada por Cordelia. Mamá siempre quiso que su hija tuviera una boda hermosa. Y mi opinión no importa. Se quedó en silencio sin saber qué decir. Amelia se levantó, se acercó a la ventana, miró el patio oscuro más allá del cristal. «Sabes que esta casa me pertenece», dijo en voz baja. «Siempre lo has sabido, pero actuabas como si fuera nuestro hogar juntos, como si debiera estarte agradecida por dejarme vivir aquí. Nunca pensé eso». Su voz se volvió más áspera. «Sí, lo pensaste. Tu madre también. Se mudó aquí temporalmente y se quedó para siempre. Dirigió mi casa, me criticó, me dijo cómo tenía que vivir mi vida. Y tú la apoyaste, siempre». Haven se levantó, caminó hacia ella. «Amelia, vamos. Mamá intenta ayudarte. Quiere lo mejor para ti. Sí, quizás a veces se pasa un poco, pero eso es preocuparse. No es cuidado, es control. Y no quiero vivir más así». La agarró del brazo, le dio la vuelta. «Ahora estás diciendo tonterías. Estás cansada. Tus emociones están a flor de piel. Vamos a la cama. Hablaremos con calma por la mañana». Amelia le soltó la mano. «No, he dicho lo que he dicho. Tienes hasta mañana por la noche». La cara de Haven cambió enfadándose. «¿De verdad crees que voy a hacer las maletas e irme sin más? Estamos casados, Amelia. Tengo derechos». «¿Derechos sobre qué? ¿A la casa que heredé antes de casarnos? ¿El dinero que gano? ¿A mi vida?». Se quedó en silencio, mirándola con incredulidad, como si viera a un extraño delante de él. «Te vas a arrepentir de esto», dijo finalmente en voz baja, casi amenazante. «Créeme, te arrepentirás». Salió del dormitorio dando un portazo. Amelia permaneció de pie junto a la ventana, sintiendo un extraño alivio que le recorría todo el cuerpo. No se derrumbó, no se echó atrás. Por la mañana se levantó temprano, se vistió y salió de casa antes de que los demás se despertaran. Montó en el coche, tratando de ordenar sus pensamientos. Necesitaba apoyo, necesitaba consejo, y sabía a quién acudir. Everly era su compañera de universidad. Habían sido amigas una vez. Luego la vida las había llevado por caminos diferentes, pero habían seguido en contacto. Everly se hizo abogada, especializada en derecho de familia. Se escribían de vez en cuando, quedaban un par de veces al año para tomar café. Pero ahora Amelia necesitaba un profesional, no solo un amigo. Marcó el número y Everly contestó al tercer timbrazo. «¿Amelia? Hola, qué sorpresa. ¿Llamas tan temprano? ¿Va todo bien?» «No», respondió Amelia con sinceridad. «No va bien. Necesito ayuda. Legal». La voz de Everly se volvió más seria de inmediato. «Cuéntamelo». Amelia resumió la situación. La exigencia de pagar la boda, el escándalo, el ultimátum de Haven, su respuesta. Everly escuchó en silencio, sin interrumpir. «Ya veo», dijo cuando Amelia hubo terminado. «Has tomado la decisión correcta, pero entendámonos legalmente. ¿La casa es realmente toda tuya?» «Sí, la heredé de mi abuela antes de casarnos. Todas las escrituras están a mi nombre». «Estupendo. Así que es tu única propiedad y tienes todo el derecho a decidir quién vive allí. Haven puede intentar argumentar algo en los tribunales, pero si era tuya antes del matrimonio y no se compró con fondos comunes, no tiene ninguna posibilidad. ¿Y su madre? Ni de lejos. Es solo una invitada que se quedó a dormir. Tienes todo el derecho a pedirle que se vaya». Amelia sintió que algo en su interior se tensaba. «¿Entonces puedo?» «Sí, puedes. Pero hazlo bien. Notifícaselo por escrito y fija un plazo. Si se niegan, puedes pedir el desahucio, pero normalmente no se llega a eso». «Gracias, Everly». «De nada, Everly. Si necesitas ayuda, llámame. Siempre estoy a tu disposición». Amelia colgó, se sentó en una cafetería cercana y pidió un café. Le temblaban las manos, pero ya no de miedo, sino de una extraña excitación. Podía hacerlo. Tenía derecho. Al volver a casa hacia el mediodía,
encontró a Sibyl en la cocina. Su suegra estaba junto a los fogones, removiendo algo en una olla, y parecía perfectamente tranquila, como si la noche anterior hubiera sido un episodio desagradable que debía olvidarse. Ah, Amelia, se volvió sonriendo. Estoy haciendo sopa. Estará lista esta noche. Amelia pasó de largo sin contestar. Subió al dormitorio y sacó del armario una carpeta con los documentos de la casa. Revisó los papeles y encontró los que necesitaba. Certificado de propiedad, escritura de donación de su abuela, todo limpio, todo a su nombre. Haven no estaba en casa. Había ido a algún sitio esta mañana y aún no había vuelto. Amelia bajó las escaleras y pasó al salón. Sibyl estaba sentada en el sofá, viendo un programa en la televisión. Cuando vio a Amelia, apagó el sonido. ¿Quieres que hablemos?, preguntó su suegra, con voz casi cariñosa. Sé que ayer fue duro, pero no le demos tanta importancia. Una familia tiene que permanecer unida. Amelia la miró. Aquel rostro tranquilo, aquella sonrisa confiada. Sibyl no podía creer que hablara en serio. Pensó que todo volvería a la normalidad, que valía la pena esperar. No he cambiado de opinión, dijo Amelia. Hasta mañana por la noche. Sibyl sonrió y sacudió la cabeza. Amelia, querida, solo estás cansada. Trabajas demasiado. Descansa un poco y todo se arreglará. Amelia se dio la vuelta y salió. Subió a su habitación. Sacó el teléfono y buscó en internet contactos de cerrajeros. Eligió el primero que encontró y marcó el número. Buenas tardes. Necesito cambiar las cerraduras de las puertas principales. ¿Cuándo puede venir? La voz al otro lado del teléfono le aclaró los detalles. Le dio un precio y le sugirió una hora. ¿Le viene bien pasado mañana por la mañana?, preguntó el señor. Sí, respondió Amelia y dictó la dirección. Colgó el teléfono y volvió a mirar los papeles de la mesa. Su casa, su vida, sus decisiones. Por primera vez en años, era verdad. Haven regresó a casa hacia el atardecer. Amelia oyó el portazo. Lo oyó entrar en la cocina, hablando en voz baja con Sibyl sobre algo. Luego, unos pasos subieron las escaleras y él entró en el dormitorio, donde ella estaba sentada en una mesita junto a la ventana, ordenando unos papeles para el trabajo. Cerró la puerta tras de sí, apoyó la espalda en ella y cruzó los brazos sobre el pecho. Tenía la cara cansada, pero había algo nuevo en sus ojos. Ni ira ni irritación, sino algo parecido a la confusión. Amelia, comenzó, con voz más suave que el día anterior. Llevo todo el día pensando en lo que pasó, en nosotros, en lo que estamos perdiendo. Ella no levantó la vista, siguió hojeando las páginas del informe. Haven avanzó unos pasos y se detuvo junto al escritorio. Llevamos juntos 8 años. 8 años, Amelia. No es solo un número. Es nuestra vida, nuestra historia. ¿Recuerdas cuándo nos conocimos? Estabas en aquella conferencia, sentada en un rincón con una revista, y me acerqué y te pregunté qué estabas leyendo. Entonces estabas muy avergonzada, sonrojada. Amelia levantó la vista lentamente. La miraba con tanta sinceridad que por un momento casi creyó sus palabras. Casi. Lo recuerdo, dijo ella con neutralidad. Éramos felices, continuó Haven, y había una suavidad, casi ternura en su voz. Hacíamos planes, soñábamos con el futuro. Te quería, Amelia. Todavía te quiero, y no puedo creer que estés dispuesta a arruinarlo todo por una discusión. Dejó el bolígrafo y se reclinó en la silla. No es una pelea, es el resultado de todos estos años. No, sacudió la cabeza, se acuclilló junto a su silla y le cogió la mano. Solo estás cansada. Lo entiendo. El trabajo, el estrés, y luego está todo el asunto de la boda. Quizá nos pasamos un poco, pero eso no es motivo para tirar por la borda todo lo que tenemos. Amelia retiró su mano de la de él. Haven, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste por un trabajo? Él parpadeó, sorprendido por el cambio de tema. ¿Qué? Pregunto. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por lo que hago? ¿Qué proyectos tengo en marcha? ¿Qué hay de nuevo en investigación? Dudó, frunciendo el ceño. Bueno, no me acuerdo exactamente. Hace poco, supongo. Hace 3 años, dijo Amelia con calma. La última vez que preguntaste fue hace 3 años cuando me ascendieron. Y eso fue porque te lo conté en la cena. Amelia, son las pequeñas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste mi opinión sobre algo importante? No para informarme de una decisión,
sino para preguntarme qué pienso, qué quiero. Haven se levantó, se acercó a la ventana y se frotó la cara con las manos. Siempre lo discutíamos todo. No, Sibyl y tú lo habéis hablado. Me contaron el resultado. Cuando se mudó, no me preguntaron si estaba cómodo. Cuando pediste un préstamo para el coche, no me enteré hasta después del hecho. Cuando Sibyl decidió redecorar el salón, no se tuvo en cuenta mi opinión. No es grave, dijo endureciéndose la voz. Son cosas cotidianas. Para ti no son serias. Para mí era mi vida, y yo no decidía nada. Se dio la vuelta, la miró con una especie de desesperación. Vale, quizá he sido desconsiderada. Quizá debería haber preguntado más. Pero trabajo, estoy cansada. No siempre me importan los detalles. Eso es normal en cualquier familia. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería? Continuó Amelia sin levantar la voz. ¿A dónde quiero ir de vacaciones? ¿Qué quiero cenar? ¿Cómo quiero pasar el fin de semana? Amelia, basta, apretó los puños. ¿Te estás metiendo con las pequeñas cosas? Vivimos juntos, somos una familia. Las cosas no pueden ser perfectas. No pido que sean perfectas. Pido que mi opinión tenga peso. Pero no lo tiene. Nunca lo ha tenido. Haven se acercó, con la cara contorsionada. ¿Sabes lo que es esto? Es crueldad repentina. Has decidido ser dura, fría, y ahora buscas defectos en mí. 8 años has estado callada y ahora de repente sacas a relucir cualquier nimiedad y me la echas en cara. No me callé, intenté hablar, pero no se me oía. Nunca hablaste claro, alzó la voz. Siempre estabas de acuerdo, asentías, hacías lo que te pedían. ¿Y ahora de repente dices que no se te escuchó? Te dejaste oír. Amelia se levantó y lo miró fijamente. Tienes razón, la tenía. Tenía miedo al conflicto, miedo a ser etiquetada como mala esposa, egoísta. Intenté estar cómoda, y ese fue mi error, pero ahora lo estoy arreglando. Haven dio un paso atrás, con el rostro pálido. ¿Así que es eso? ¿Tengo la culpa de todo? ¿Soy un mal marido, un tirano? ¿No te hice caso? ¿Y tú eres un santo? ¿Un mártir sufriente? No soy un santo. Solo estoy cansado de vivir una vida que conviene a todos menos a mí. La puerta se abrió y Sibyl apareció en el umbral. Su rostro estaba preocupado, pero sus ojos tenían la superioridad habitual. ¿Qué está pasando aquí? Haven, ¿por qué gritas? Mamá, ahora no. Hizo un gesto con la mano, pero Sibyl ya había entrado en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Amelia, te he oído hablar. Has perdido la cabeza, acusando a Haven de algo que no ha hecho. Es un buen marido. Se preocupa por ti. Sibyl. Amelia se volvió hacia ella, y su voz era firme, tranquila. Esta conversación no te concierne. Te pido que no interfieras. Su suegra se quedó paralizada, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo que no me concierne? Soy la madre de Haven. Soy parte de esta familia. Esta es una conversación entre mi marido y yo. Tú no perteneces a este lugar. El rostro de Sibyl se sonrojó y dio un paso al frente. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Siempre te he tratado como a una hija, y tú... Nunca me has tratado como a una hija, interrumpió Amelia. Me has tratado como a una sirvienta que debería estar agradecida de que la tolerasen. Amelia, Haven se interpuso entre ellas. No te atrevas a hablarle así a mi madre. ¿Por qué no? Porque es verdad. Sibyl abrió la boca para contestar, pero el teléfono de Amelia sonó sobre la mesa. El nombre que aparecía en la pantalla era Cordelia. Amelia miró el teléfono, lo cogió y contestó. Hola. Amelia. La voz de Cordelia era histérica, sollozante. Amelia, tienes que entrar en razón. Mamá me ha dicho que los estás echando. No puedes hacer eso. Me voy a casar. ¿Entiendes? Una boda. Amelia se acercó a la ventana, se apartó de Haven y Sibyl. Cordelia, no quiero discutirlo, pero la boda se arruinará. La voz de Cordelia se convirtió en un grito. Ya hemos reservado el restaurante, el vestido, todo. Tenemos que pagar por adelantado. Y ahora dices que no vas a ayudarnos. ¿Cómo voy a explicarle esto a Lamont? ¿Cómo voy a explicar esto a los invitados? No es mi problema. Se hizo el silencio al otro lado y Cordelia volvió a hablar, con voz más baja, casi suplicante. Amelia, por favor. Siempre te consideré una hermana. Creía que estábamos unidas.
¿No puedes hacer esto por mí? Cordelia. Amelia cerró los ojos y respiró hondo. No voy a pagar la boda. Y no voy a cambiar de opinión sobre la mudanza. Es una decisión definitiva. Eres... eres una egoísta. Mi voz se ha vuelto áspera de nuevo. Eres un egoísta sin corazón. Arruinas mi vida por tus caprichos. Te odio. Amelia silenció el sonido y dejó el teléfono sobre la mesa. Se volvió hacia Haven y Sybil. La miraban con tanto odio que por un momento se sintió incómoda. Pero no se echó atrás. Te quedan menos de 24 horas, dijo. Te sugiero que empieces a hacer las maletas. Haven dio un paso hacia ella, con el rostro contorsionado por la ira. Te vas a arrepentir, siseó. Te juro que te arrepentirás. Amelia salió en silencio de la habitación, dejándolos de pie en medio del dormitorio, entre los restos de lo que una vez había sido una familia. El día siguiente transcurrió con una lentitud angustiosa. Amelia se levantó temprano, se vistió y desayunó en la cocina en completo silencio. Haven no aparecía por ninguna parte. Sybil también estaba escondida en algún lugar. En la casa reinaba un silencio tenso que le oprimía los hombros, pero Amelia no se echó atrás. Sabía que debía llegar hasta el final. Alrededor del mediodía, llamó a Everly. «Hola, ¿puedes venir esta noche? Necesito un testigo». Everly no preguntó nada, solo la hora y la dirección. Se dio cuenta de que la situación era grave y aceptó estar allí a las 7 de la tarde. Amelia pasó el resto del día trabajando, sentada en su despacho con la puerta cerrada. Analizaba datos, comprobaba hojas de cálculo y respondía a los correos electrónicos de sus compañeros. El trabajo la distraía, le daba sensación de control. Al menos aquí todo dependía de ella. Hacia las 3 de la tarde salió de la oficina para servirse agua. Se encontró con Sybil en el pasillo. Su suegra tenía el mismo aspecto de siempre, bien peinada, con un vestido casero y una expresión de tranquila confianza en el rostro. Como si los 2 últimos días hubieran sido solo un desagradable malentendido que estaba a punto de resolverse. «Amelia», dijo deteniéndose frente a mí, «creo que deberíamos hablar». «No tenemos nada de qué hablar». ¿Qué? Sonrió Sybil sacudiendo la cabeza. «No pensarás en serio que nos vamos a ir, ¿verdad? Haven es tu marido, yo soy su madre. Esta es nuestra casa tanto como la tuya». Amelia la miró en silencio y luego pasó junto a ella, hacia la cocina. Sybil la siguió. «Cometes un error», continuó su suegra, apoyándose en el marco de la puerta. «Estás arruinando a tu familia por un capricho. Haven te quiere, está dispuesto a perdonar esta rabieta. Pero tienes que parar antes de que sea demasiado tarde». Amelia sirvió agua en un vaso y bebió unos sorbos. No contestó. «Eres egoísta, Amelia. Siempre lo has sido. Solo piensas en ti, en tu propia comodidad. Pero la familia es sacrificio, compromiso. Tú no lo entiendes». «Sí lo entiendo», dijo finalmente Amelia, dejando el vaso sobre la encimera. «Es que mis sacrificios se han acabado». Salió de la cocina y subió a su habitación. Sybil no la siguió, pero Amelia sintió que le devolvía la mirada, cargada de desprecio. Aquella tarde, a las 7 en punto, el coche de Everly se detuvo frente a la casa. Amelia la recibió en la puerta. Everly tenía un aspecto severo y profesional. Traje oscuro, pelo cuidado, carpeta de cuero en la mano. «¿Aún están aquí?», preguntó en voz baja. «Sí, creen que voy de farol». «Muy bien, entonces vamos a demostrarles que no vas de farol». Caminaron hasta el salón. Haven estaba sentada en el sofá frente a la tele, cambiando de canal. Sybil estaba en la cocina. Se oía el ruido de armarios abriéndose. Amelia se detuvo en la puerta. Everly estaba a su lado. «Haven», gritó Amelia. Levantó la vista, vio a Everly y frunció el ceño. «¿Quién es?» «Mi abogada. Everly, te presento a mi marido, Haven». Everly asintió sin sonreír. Haven dejó el mando a un lado y se levantó. «¿Un abogado? ¿De verdad? ¿De verdad has llegado tan lejos?» «Han pasado 24 horas», dijo Amelia con calma. «Sigues aquí. Te pido que abandones la casa». Haven sonrió y sacudió la cabeza. «Amelia, basta de teatro. Hablemos con normalidad, sin abogados ni ultimátums. Podemos solucionar esto». «No», dijo ella. «No podemos». Sybil salió de la cocina, limpiándose las manos en una toalla. Cuando vio a Everly, se detuvo. «¿Qué está pasando aquí?» «Tu cuñada te pide que te mudes», dijo Everly, abriendo una carpeta y sacando varias hojas.
Estoy aquí como testigo y asesora legal. La casa pertenece a Amelia. Ella tiene derecho a decidir quién vive aquí. Sybil soltó una carcajada, corta y áspera. ¡Qué tontería! Yo vivo aquí desde hace 5 años. Haven desde hace 8. Este es nuestro hogar. Legalmente no. Everly la miró fijamente, sin emoción. La casa le fue cedida a Amelia antes de su matrimonio con Haven. Es de su propiedad exclusiva. Vives aquí con su permiso, y ese permiso tiene derecho a revocarlo en cualquier momento. Haven dio un paso adelante, con el rostro endurecido. Amelia, escucha. No nos vayamos a los extremos. Podemos llegar a un acuerdo. Danos una semana, encontraremos un lugar donde vivir. Organizaremos todo tranquilamente. No, dijo Amelia negando con la cabeza. Os he dado 24 horas. Se acabó el tiempo. Pero no podemos encontrar un piso en un día. La voz de Haven se hizo más fuerte. Sé razonable, ni que fuéramos a la calle. No es mi problema. Se quedó callado mirándola con incredulidad. Luego su rostro cambió, volviéndose más suave, casi suplicante. De acuerdo. Vale, admito que me equivoqué. No te estaba escuchando. No te estaba prestando atención. Te lo compensaré. Te lo prometo. Solo dame una oportunidad. Danos tiempo para pensarlo. Tener una conversación normal. Ya lo he hecho. Amelia, por favor. Se acercó con las manos extendidas como si quisiera cogerla por los hombros, pero se detuvo. Llevamos juntos 8 años. Eso significa algo. No puedes tirarlo todo por la borda. Sí puedo, dijo ella en voz baja. Y lo estoy haciendo. Sybil dio un paso adelante, con el rostro contorsionado por la rabia. Zorra desagradecida. Su voz se quebró en un chillido. Te acogimos, te tratamos como de la familia. Yo vivía aquí, te ayudaba, llevaba la casa. Y ahora me echas como si fuera una sirvienta. No me ayudasteis, Amelia la miró fijamente. Dirigiste mi casa sin mi consentimiento, criticándome, diciéndome cómo vivir mi vida. Ya no quiero eso. Eres una egoísta. Sybil se acercó, casi gritándole en la cara. Sin corazón, fría, egoísta. Solo piensas en ti. Estás arruinando la familia. No estoy arruinando una familia. Aquí no había familia. ¿Cómo te atreves? Sybil se balanceó como si fuera a golpear, pero Everly se interpuso entre ellas. Basta. Su voz era áspera, autoritaria. Si le levantas la mano ahora, llamaré a la policía. Amelia tiene todo el derecho a pedirte que abandones la casa. Si te niegas, pedirá el desalojo forzoso. Llevará tiempo, pero perderás. Así que te sugiero que hagas las maletas ahora mismo. Sybil retrocedió, con la respiración agitada y el rostro amoratado. Haven estaba a su lado, con los puños cerrados, mirando a Amelia con tal odio que sintió un escalofrío en su interior. Pero no se echó atrás. Te arrepentirás, siseó. Los dos. Tú y tu abogado. Encontraré la forma de que te arrepientas. Las amenazas están siendo grabadas, dijo Everly con calma, sacando su teléfono. Continúa, por favor. Haven guardó silencio. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Unos segundos después se oyó el ruido de las puertas de los armarios al cerrarse de golpe y algo que caía al suelo. Sybil estaba de pie en medio del salón, mirando a Amelia con tal desdén que el aire parecía espesarse. Te quedarás sola, dijo en voz baja, venenosa. Completamente sola. Y te darás cuenta de lo que has hecho. Pero será demasiado tarde. Se dio la vuelta y se fue a su habitación. Amelia permaneció de pie en el salón, junto a Everly. Le temblaban ligeramente las manos, pero mantuvo la calma. Lo has conseguido, dijo Everly en voz baja. Lo estás haciendo muy bien. Amelia asintió, sin confiar en su voz. Durante las 2 horas siguientes, la casa estuvo llena de ruidos de embalaje. Haven arrastraba bolsas y cajas escaleras abajo para cargarlas en el coche. Sybil empaquetaba sus cosas despacio, desafiante, como si esperara que Amelia cambiara de opinión. Pero no cambió de opinión. Se sentó en el estudio con la puerta cerrada, escuchando aquellos sonidos, y sintió un extraño vacío en su interior. Ni alivio ni alegría, solo vacío. Hacia las 10 de la noche, la puerta principal se cerró de golpe por última vez. Amelia salió del estudio y bajó las escaleras. La casa estaba en silencio. Everly la esperaba en el salón. Se han ido, dijo. Está todo terminado. Amelia asintió, se acercó a la ventana y miró el camino de entrada vacío. El coche ya no estaba. Se habían ido, y estaba sola en su casa.
Everly se marchó hacia las 11 de la noche, prometiendo llamar al día siguiente para discutir los pasos a seguir. Amelia la acompañó hasta el coche y se quedó en el porche, mirando cómo las luces rojas desaparecían al doblar la esquina. Luego volvió a entrar en casa y cerró la puerta. El silencio era absoluto. No se oía la televisión en el salón, ni la voz de Sybil en la cocina, ni los pasos de Haven en el piso de arriba. Solo silencio, denso y desacostumbrado. Amelia recorrió la planta baja y se asomó al salón. Todo estaba en su sitio, pero faltaba algo. Alguna cosita que les perteneciera. La revista de Haven en la mesita, la labor de punto de Sybil en el sillón, el mando a distancia que siempre estaba fuera de lugar. Subió las escaleras y se detuvo frente a la habitación donde vivía Sybil. La puerta estaba entreabierta. Amelia la empujó y entró. La cama estaba hecha, el armario abierto y vacío. En el tocador no había nada. Solo un ligero olor a perfume le recordó que alguien vivía allí. Más adelante en el pasillo estaba el dormitorio, el de ella y Haven. Entró y encendió la luz. La mitad del armario estaba vacía, con las baldas abiertas. En el vaso de la mesilla de noche faltaba su cargador, el libro que había leído hacía un mes y nunca había terminado. Amelia se sentó en el borde de la cama. Contempló aquel vacío. 8 años. 8 años habían compartido esta habitación, esta cama. Y ahora no quedaba casi nada que le recordara a él. No lloró. Se quedó allí sentada, mirando al vacío, sintiendo que algo en su interior se asentaba lentamente, como el polvo después de una explosión. Hacia medianoche sonó el timbre de la puerta. Amelia se estremeció, se quedó inmóvil. Luego se levantó, bajó las escaleras y se dirigió a la puerta sin abrirla. ¿Quién es? Soy yo. La voz de Haven era apagada, cansada. Dudó unos segundos y luego abrió la puerta, dejando atrás la cadena. Haven estaba en el porche, con la misma ropa con la que se había marchado. Tenía el rostro pálido, demacrado. ¿Qué quería? Hablar. Una última vez. Por favor. Amelia quitó la cadena en silencio. Abrió más la puerta. Entró, se detuvo en el pasillo sin quitarse la chaqueta. He llevado a mamá a casa de una amiga. Pasará allí la noche. Mañana buscaremos un piso. Amelia asintió, no dijo nada. No podía irme así, continuó mirando al suelo. No podía desaparecer así como así. Llevamos juntos 8 años, Amelia. Eso debe significar algo. Sí, respondió ella en voz baja. Pero no es suficiente. Él levantó la cabeza y la miró. ¿No podemos volver a intentarlo? ¿Empezar de nuevo? Encontraré un piso, me mudaré, nos tomaremos un descanso. Pensaremos, hablaremos con calma. A lo mejor vamos a un psicólogo, a ver qué ha fallado. Haven, Amelia negó con la cabeza. Sigue sin entenderlo. No se trata de lo que salió mal. Es que siempre ha sido así. Desde el principio. Eso no es cierto. Su voz se volvió más aguda. Éramos felices. Los primeros años fueron buenos. Lo fueron, convino ella. Pero solo porque me adapté. Fingí que todo me gustaba. Me callaba cuando quería protestar. Estaba de acuerdo cuando quería decir que no. Y en algún momento se convirtió en la norma. Te acostumbraste a que siempre se diera. Y dejaste de darte cuenta de que sentía algo. Haven se acercó, con el rostro contorsionado. Así que ya está. Así que te has decidido. Divorcio. Sí. Se quedó mirándola en silencio un momento, y luego se volvió bruscamente hacia la puerta. Bien, bien. Quédate sola en tu casa, con tus principios y tu orgullo. Veremos cuánto aguantas. Veremos si estás bien sin familia, sin apoyo. Puedo soportarlo. Abrió la puerta de un tirón. Se dio la vuelta en el umbral. Lo has arruinado todo, Amelia. Todo lo que hemos construido. Y te remuerde la conciencia. Salió y cerró de un portazo. Amelia se quedó en el pasillo, escuchando el motor del coche arrancar mientras se alejaba. Luego volvió a girar la cerradura. Colgó la cadena y subió lentamente las escaleras. Los días siguientes transcurrieron en una extraña bruma. Amelia iba a trabajar, volvía a casa, se preparaba la cena, veía algo en la televisión. Era lo de siempre, pero también completamente distinto. La casa estaba demasiado silenciosa. Lo notaba de forma aguda, casi física. El silencio la presionaba. Le recordaba que no había nadie más que ella. Se sorprendió a sí misma escuchando los sonidos.
Era como si estuviera esperando a que la puerta se cerrara de golpe, a que alguien entrara y preguntara qué había para cenar. Pero nadie entró. La casa seguía vacía. El miércoles por la noche, mientras Amelia estaba sentada en la cocina con una taza de té, sonó el timbre. No esperaba a nadie y se puso nerviosa. Se acercó y miró por la mirilla. En el porche estaba Sherman con paquetes en las manos. Abrió la puerta. Él sonrió y recogió las bolsas. «Hola, pensé que no habrías tenido tiempo de comer bien estos días. Te he traído algo». Amelia dio un paso atrás, dejándole entrar. Sherman se dirigió a la cocina. Empezó a sacar recipientes de las bolsas. Sopa, ensalada, algún tipo de guiso. Mi hermana estaba cocinando para la semana, así que le robé un poco. No le importó. «Gracias». Amelia se sentó a la mesa, mirando los recipientes. «Es muy amable por tu parte». Sherman se sentó frente a ella. Se quitó las gafas y empezó a limpiarlas. Su gesto habitual, el que siempre le calmaba. «¿Cómo lo llevas?» Amelia se encogió de hombros. «No lo sé. Bien, supongo». «Pareces cansada». «Estoy cansada», admitió. «Muy cansada. Pero no del trabajo». Sherman volvió a ponerse las gafas y la miró detenidamente. «Sabes, es normal sentirse devastado después de algo así, incluso si tú mismo tomaste la decisión, incluso si es la correcta». Amelia asintió, apretó la taza entre las manos. «Creía que me sentiría aliviada, que sería más fácil. Y en lugar de eso, solo estoy vacía. Es como si me hubieran apagado las luces por dentro». «Ya pasará», dijo Sherman en voz baja. «No enseguida, pero pasará. Has vivido 8 años en un estado de tensión constante, adaptándote a las expectativas de los demás. Ahora esa tensión ha desaparecido y hay un vacío, pero se llenará, con algo más, con algo propio». Amelia lo miró, con un nudo en la garganta. «¿Y si no?» «Se llenará. Confía en mí. He visto cómo trabajas, cómo piensas. Eres fuerte, Amelia, solo que no te has permitido usarla en mucho tiempo». Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos. Sherman no intentó llenar la pausa con palabras. No ofreció consejos. No tranquilizó. Simplemente estaba allí, y eso era suficiente. «He intentado ser una buena esposa durante muchos años», dijo Amelia en voz baja. «Cómoda, complaciente. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, me apreciarían, pero no lo hicieron. Cuanto más cedía, más me exigían. No funciona así». Sherman se sirvió un poco de té de la tetera que había sobre la mesa. «El respeto no se gana con sumisión. Solo se gana poniendo límites. Llevo mucho tiempo temiendo esos límites. Miedo de ser llamada egoísta, mala esposa, insensible. Y ahora te están llamando eso, y lo estás haciendo bien». Amelia sonrió con tristeza. «Lo estoy llevando bien, más o menos». Sherman terminó su té y se levantó. «Debería irme, pero llámame si necesitas algo, cuando quieras. En serio». Amelia lo acompañó hasta la puerta. Lo vio entrar en su coche y marcharse. De vuelta en la cocina, miró los recipientes de comida. Abrió uno, la sopa olía a casera, a caliente. La calentó, la sirvió en un plato y se sentó a la mesa. Comió despacio, mirando por la ventana hacia el oscuro patio. El silencio seguía siendo desacostumbrado, pero no tan opresivo. Sherman tenía razón. Pasaría. No enseguida, pero pasaría. Mientras tanto, haría lo que tenía que hacer. Seguir adelante, paso a paso. 2 semanas después de que Haven se mudara, Amelia recibió una carta de su abogado. Estaba sentada en la cocina con su café matutino cuando llegó el correo. El sobre era oficial, con el logotipo del bufete impreso en un tipo de letra severo en la esquina. Amelia lo abrió, desplegó las hojas y empezó a leer. Las letras se formaban en palabras, las palabras en frases, pero el significado llegaba lentamente, como a través de una columna de agua. Haven reclamaba un reparto de bienes. Su abogado argumentaba que durante los 8 años de matrimonio, la casa había pasado a ser propiedad conjunta, que Haven había invertido en su mantenimiento, pagado las reparaciones y los servicios. La carta estaba llena de lenguaje jurídico, referencias a leyes y citas del Código de Familia. Exigía una compensación monetaria equivalente a la mitad del valor de mercado de la casa o la titularidad de una parte de la propiedad.
La cantidad figuraba al final de la página y Amelia la releyó varias veces, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. $230,000. Dejó la carta sobre la mesa y respiró hondo. Le temblaron ligeramente las manos y las cerró en un puño, obligándose a calmarse. Era de esperar. Everly le había advertido de que Haven probablemente intentaría cobrarle algo, pero verlo sobre el papel, leer aquellas demandas, era una sensación diferente. Amelia cogió el teléfono y llamó a Everly. Ella contestó al segundo timbrazo, con voz enérgica, como de negocios. «Hola, Amelia. ¿Pasa algo?» «Recibí una carta del abogado de Haven. Reclama la casa». Everly guardó silencio unos segundos y suspiró. Esperó. «Envíame una copia a correos e investigaré los detalles. Pero no te emociones antes de tiempo. La casa era suya antes del matrimonio. Es una herencia de su abuela. No tiene ninguna posibilidad real. Dice que ha puesto dinero en el mantenimiento. Reparaciones, servicios públicos. Esos son gastos normales para una pareja casada que vive junta. Si hiciera reparaciones mayores con su propio dinero y pudiera documentarlo, sería un poco más complicado. Pero por lo que me ha contado, no había nada de eso, ¿verdad?» Amelia pensó en los años transcurridos. Las reformas se habían hecho una vez, hacía unos 5 años, repintando las paredes del salón y cambiando el papel pintado del pasillo. El dinero para ello había salido del presupuesto general, mitad aportado por ella, mitad por Haven. Nada de grandes inversiones, nada de papeleo que demostrara que él era el único que gastaba. No, nada de eso. Entonces estamos bien. Prepararé una respuesta. Reuniré todo el papeleo necesario. Nos reuniremos esta semana para repasar los detalles. ¿Le viene bien el jueves por la noche? Sí, conveniente. Estupendo. No te preocupes, Amelia. Es solo un intento estándar para extorsionar dinero. Podemos manejarlo. Amelia colgó el teléfono y miró la carta sobre la mesa. Haven no se rendía. Se daba cuenta, pero seguía siendo frustrante. Intentaba quitarle lo último que le quedaba. Su hogar, el único lugar seguro y estable que la unía a su abuela, a un pasado en el que las cosas eran más sencillas. Se levantó, metió la carta en su carpeta y se fue a trabajar. Necesitaba una distracción. Necesitaba sumergirse en algo comprensible y controlable. Al día siguiente, a la hora de comer, Rosemary la paró. Era una mujer de 45 años que trabajaba en un departamento vecino, analizando datos. A veces almorzaban juntas, intercambiaban recetas, hablaban de libros, pero ahora Rosemary tenía el rostro tenso, como si no supiera cómo iniciar una conversación. «Amelia, ¿podemos hablar?» Se apartaron hacia una ventana al final del pasillo, donde había más silencio. Rosemary se movió inquieta, se ajustó las gafas y luego habló en un tono tranquilo, casi de disculpa. «No sé cómo decir esto, pero Janice me ha dicho que estás divorciado. O mejor dicho, divorciado». Janice era una conocida común. Trabajaba en otro departamento, pero a veces se cruzaban en eventos de la empresa, fiestas de cumpleaños, picnics de verano. Amelia sintió, sintiendo que algo apretado en su interior se tensaba. Sí, era cierto. Y también dijo, Rosemary titubeó, miró por la ventana y luego volvió a mirar a Amelia, que echó a su marido y a su madre de casa. Así, sin más, sin explicaciones, de golpe. Y te negaste a ayudar a pagar la boda de su hermana, aunque lo habías prometido. Amelia sintió que se le encendía la sangre fría. Allá vamos. Sibyl y Cordelia ya habían empezado su campaña, difundiendo su versión de los hechos, retratándola como una mujer cruel, fría y egoísta que de repente se había vuelto loca y había destruido a la familia. «No prometí pagar nada», dijo rotundamente, intentando mantener la calma. «Decidieron por mí sin pedirme mi opinión. Se limitaron a anunciar que yo pagaría la boda, y cuando me negué, mi marido dijo que debía desaparecer si no estaba de acuerdo. Sugerí que desaparecieran». Rosemary parpadeó, sin esperar esa respuesta. Abrió la boca, la cerró y volvió a hablar, insegura. «Pero Janice dijo que era tu deber para con tu familia, que estabas viviendo en su casa y que debías estar agradecida. ¿Una deuda para pagar la boda de $48,000 de otra persona? Y no es su casa, es mi casa. La heredé de mi abuela antes de casarme». Rosemary guardó silencio. Su rostro cambió, pensativo. Se quitó las gafas, se las limpió con el borde de la blusa,
como hacía siempre que estaba nerviosa. ¿48,000? ¿En serio? En serio. El restaurante, el vestido, la decoración, la música, los fotógrafos. Todo era de primera. Y pensaban que tenía que pagarlo yo porque vivo en mi propia casa. Rosemary volvió a ponerse las gafas. Miró largamente a Amelia y sacudió lentamente la cabeza. Lo siento, no conocía los detalles. Janice dijo que te habías vuelto loca, que habías echado a todo el mundo sin motivo. Una rabieta por una minucia. Había una razón, una muy buena razón. Muchas razones, para ser honesto. Lo comprendo. Siento haberte creído sin comprobarlo. Debería haberte preguntado antes. Amelia asintió. Rosemary le tocó la mano, la apretó ligeramente y se marchó. Pero no fue la última conversación. Durante las semanas siguientes, Amelia notó cómo algunos de sus conocidos la miraban de forma extraña, con curiosidad o juicio. Desviaban la mirada cuando la saludaba. Evitaban relacionarse en el comedor. Pasaban de largo fingiendo no darse cuenta. Algunos de los amigos comunes con los que solían emparejarse han dejado de responder a los mensajes. Amelia envió un mensaje a una pareja de la que eran amigos desde hacía 3 años, proponiéndoles quedar para tomar un café. No hubo respuesta durante 2 días. Luego vino un escueto. Lo siento, ahora estamos muy ocupados. Y eso fue todo. Ninguna oferta para volver a quedar, ninguna explicación. En un acto corporativo para celebrar otro aniversario de la empresa, una mujer con la que habían sido amigos de la familia, habían coincidido en barbacoas, habían ido juntos al cine, pasó desafiante sin saludar. Amelia la llamó, pero ella fingió no oírla. Aceleró el paso y desapareció entre la multitud. Al principio le dolió. Amelia sentía el resentimiento acumulándose en su interior, pesado y sordo. Quería explicarse, decir la verdad, mostrar las cartas del abogado de Haven, demostrar que no era una loca egoísta. Pero al cabo de unos días, cuando se le pasó el dolor, se dio cuenta de que no debía hacerlo. Los que se creían las habladurías sin hacer una sola pregunta no eran amigos de verdad. Los verdaderos amigos preguntaban, escuchaban, apoyaban, y los que se apartaban al primer rumor nunca eran amigos de verdad. Sherman nunca se apartó de su lado. Le llevaba café por las mañanas. Le recordaba que se tomara un descanso para comer cuando la veía sentada en la sala de datos. No la presionaba con preguntas o consejos. Simplemente estaba allí. Su presencia la tranquilizaba. Le daba una sensación de estabilidad. Rosemary vino más a menudo después de aquella conversación. La invitaba a cenar a casa, compartía noticias, le preguntaba cómo iban las cosas. Everly llamaba todas las semanas, preguntando si necesitaba ayuda, si Haven la presionaba a través de conocidos comunes, si todo iba bien. Y los otros mostraron su verdadera cara, y fue doloroso, pero honesto. Al menos ahora Amelia sabía quién valía qué. El divorcio avanzó lentamente, con interminables papeleos y vistas judiciales. Everly llevó el caso con profesionalidad, reuniendo documentos, preparando respuestas a cada una de las declaraciones del abogado de Haven, desmenuzando sus argumentos uno por uno. En la primera vista, Amelia vio a Haven por primera vez en semanas. Se sentó al otro lado de la sala, junto al abogado, un hombre con un traje caro y un maletín de cuero. Haven no miró en su dirección. Mantuvo la mirada baja, estudiando unos papeles. Parecía cansado, envejecido, como si estas semanas le hubieran quitado años de encima. Tenía ojeras, el pelo revuelto, sin peinar como de costumbre. Sybil se había ido, pero Amelia sentía su presencia en cada palabra que pronunciaba el abogado de Haven. En cada argumento, en cada acusación. No era el discurso de Haven, era el discurso de su madre, solo que expresado con la voz de una extraña. El juez escuchó a ambas partes, pidió las escrituras de la casa, pidió detalles de la relación matrimonial, fechas, cantidades. Everly aportó una escritura de donación, un certificado de titularidad, extractos bancarios que confirmaban que la casa había sido heredada por Amelia antes del matrimonio y no había sido adquirida con fondos comunes. Explicó metódicamente que Haven no había invertido nada en la casa más allá de los gastos conyugales normales, que no había documentación de su contribución financiera a reparaciones o mejoras importantes de la propiedad.
El abogado de Haven intentó demostrar que se habían hecho inversiones importantes en la casa a lo largo de los años de matrimonio, que Haven había pagado la mayor parte de los servicios, que había hecho pequeñas reparaciones, comprado muebles, pero no había documentos, solo palabras, frases generales, no respaldadas por nada. El juez escuchó, tomó notas, hizo preguntas aclaratorias, luego suspendió la vista, nombró a un perito para que tasara el valor de la casa y determinara si el acusado había invertido en ella. Amelia salió de la sala, sintiendo pesadez en las piernas y los hombros, como si hubiera caminado varios kilómetros bajo una carga. Everly caminó a su lado, diciendo algo sobre los siguientes pasos, los documentos que habría que presentar. Amelia asintió, pero las palabras le salían con dificultad. Al salir, sintió que Haven la miraba. Se dio la vuelta. Estaba de pie contra la pared, cerca de la columna, las manos en los bolsillos de la chaqueta, el rostro adusto, cerrado. ¿Estás contenta?, preguntó en voz baja, acercándose. Lo has estropeado todo, respondió él con la misma tranquilidad, sin cambiar de expresión. Todo lo que teníamos. Espero que sí. Se dio la vuelta y se alejó, seguido de su abogado. Amelia lo siguió con la mirada, sin sentir nada, ni rabia, ni arrepentimiento, ni compasión. Solo vacío, plano y tranquilo. El trabajo había sido su salvación estas semanas. Amelia estaba inmersa en la investigación. Pasaba más tiempo que nunca en el laboratorio. Sherman le ofreció un nuevo proyecto para desarrollar métodos de análisis de sistemas biológicos complejos, y ella aceptó sin pensárselo dos veces. El proyecto era complejo, de varios niveles. Requería concentración, análisis constante de datos, atención a los más mínimos detalles. Justo lo que ella necesitaba. Trabajó hasta altas horas de la noche, llegó a casa cansada, pero con la sensación de que el día no había sido en vano, que había hecho algo importante, útil, significativo. Poco a poco, el vacío interior empezó a llenarse. No era alegría, ni euforia, ni felicidad en su sentido clásico, sino otra cosa, más tranquila y profunda. Calma, confianza, la sensación de que estaba en el buen camino, de que por fin su vida era suya. Una tarde, mientras estaba sentada en el laboratorio, estudiando los datos del último experimento, Sherman entró con 2 tazas de té. Puso una junto a su portátil, se sentó frente a ella y bebió un sorbo de la suya. «Ya estás sentada otra vez», dijo, y no había ningún juicio en su voz, solo una afirmación de hecho. «Quiero terminar esta sección hoy. Mañana es la presentación de los resultados. Quiero estar preparada». Asintió con la cabeza y bebió un sorbo de té. «Sabes, me he dado cuenta de que has cambiado con el paso de los meses». Amelia levantó la cabeza, lo miró. «¿En qué sentido?» «Más seguro de ti mismo. Antes siempre te disculpabas por ocupar espacio, por tener una opinión. Ahora te limitas a hacer tu trabajo y lo haces bien, sin importarte la aprobación de los demás». Amelia pensó un momento. Él tenía razón, se sentía diferente. Ya no temía equivocarse, ya no temía ser juzgada, ya no sopesaba cada palabra antes de decirla en voz alta. «Quizá tengas razón, simplemente dejado de tener miedo». ¿Miedo de qué? De ser juzgado, de que digan que trabajo demasiado, que paso poco tiempo con mi familia, que soy demasiado ambiciosa. Haven siempre decía que debería estar más en casa, que el trabajo no debería ser lo primero, que una verdadera esposa se preocupa por su familia, no por su carrera. ¿Y tú qué opinas? Me encanta mi trabajo. Siempre me ha gustado, solo que nunca me permití admitirlo en voz alta. Nunca me permití sumergirme en él porque temía que fuera egoísta. Sherman sonrió, se quitó las gafas y se las limpió con el borde de la camisa. «Entonces, adelante. Estás haciendo grandes cosas, Amelia. Y el mundo no se derrumbará porque hagas lo que amas». Amelia volvió a sus datos y algo cálido se agitó en su interior. No era euforia ni euforia, solo una tranquila satisfacción por estar haciendo algo que realmente le gustaba, algo que importaba. Y nadie más le decía que eso estaba mal, que debía elegir otra cosa. Habían pasado 4 meses desde la noche en que Haven y Sybil se marcharon de casa. Amelia estaba sentada en el despacho del abogado, firmando los últimos papeles. Everly estaba sentada a su lado, revisando cada página, señalando dónde firmar, dónde poner las iniciales. El divorcio había concluido.
La sentencia había entrado en vigor hacía una semana, pero los trámites requerían tiempo, papeleo, sellos. Haven no recibió nada de la casa. El tribunal dictaminó que era la herencia de Amelia de antes del matrimonio y que él no tenía ningún derecho sobre ella. La división del resto de los bienes transcurrió rápidamente y sin dramas. El coche se quedó con Haven. Algunas pequeñas cosas se dividieron de mutuo acuerdo. Sin pensión alimenticia, sin compensación, sin más obligaciones mutuas. Limpio y definitivo, como un hilo cortado. Amelia estampó la última firma y dejó el bolígrafo sobre la mesa. Everly guardó los documentos en una carpeta, la abotonó y miró a Amelia con una leve sonrisa. Ya está, dijo. Eres libre de irte. Amelia asintió. En su interior no había alegría, alivio ni triunfo. Solo una calma, tranquila y uniforme, como la superficie de un lago a primera hora de la mañana. Como si un capítulo largo y agotador hubiera terminado. Y ahora fuera posible pasar página y empezar uno nuevo, limpio, sin marcas ajenas en los márgenes. Gracias, Everly, por todo, por tu paciencia, por tu apoyo. De nada. Eres buena por no echarte atrás, por no dejar que te dobleguen. Mucha gente se rinde en esa situación. Salieron juntos de la oficina, despidiéndose en el aparcamiento. Amelia subió al coche y condujo hasta su casa, disfrutando del silencio, que ya no parecía vacío. Por el camino se detuvo en una tienda de artículos para el hogar, donde llevaba semanas buscando una lámpara nueva para el salón. La antigua que había elegido Sybil era enorme, con una pantalla pesada y detalles en bronce, demasiado voluminosa para la habitación. Amelia compró una sencilla y moderna, con una luz suave que no le cortaba los ojos. En casa, se puso unos vaqueros y una camiseta viejos. Descolgó la lámpara antigua y colgó la nueva. Encendió la luz y retrocedió unos pasos para hacer balance. La habitación parecía diferente, más luminosa, más espaciosa. Era como si hubiera más aire. La casa había cambiado poco a poco, pieza a pieza, en los últimos meses. Amelia no había hecho nada drástico, ninguna reforma importante, solo había quitado todo lo que le recordaba su antigua vida. El jarrón que Sibyl había puesto en la cómoda de la entrada, que a Amelia siempre le había parecido de mal gusto, lo llevó a una tienda de caridad. El cuadro de un paisaje sobre el sofá había sido retirado y sustituido por una fotografía que se había hecho a sí misma en un viaje al océano hacía unos años. Los cojines del sofá, elegidos por Haven, se sustituyeron por otros mullidos en tranquilos tonos grises. Nada drástico, pero cada pequeño detalle importaba. La habitación de Sybil se había convertido en un estudio. Amelia sacó todos los muebles que quedaban, repintó las paredes de gris claro, puso un gran escritorio junto a la ventana, estanterías a lo largo de la pared, un cómodo sillón de respaldo alto. Ahora podía trabajar en casa siempre que quisiera, en paz y tranquilidad, sin voces detrás de la pared, sin la sensación de que alguien iba a entrar a criticar. También repintó el dormitorio, eligiendo un suave tono gris azulado en lugar del beige apagado. Colgó cortinas nuevas, compró ropa de cama diferente. La habitación se convirtió en la suya, no en la de ellos, ni en la de ellos juntos, sino en la suya, y era más fácil conciliar el sueño en ella. Las cosas iban bien en el trabajo. El proyecto en el que había participado en los últimos meses avanzaba a buen ritmo. Los resultados eran prometedores. Los datos se unían en una imagen clara. Sherman la había elogiado varias veces por la precisión de sus análisis, por su atención a detalles que otros podrían haber pasado por alto. Amelia sentía que su confianza crecía lenta, pero constantemente, como un árbol que echa raíces. Ya no tenía miedo de decir lo que pensaba en las reuniones, ni de proponer ideas, aunque parecieran arriesgadas. Y la gente la escuchaba. No por cortesía, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque sus ideas eran realmente buenas. Una mañana, a mitad de semana, mientras Amelia caminaba por el pasillo, con una carpeta de papeles bajo el brazo, la paró el jefe del departamento de investigación, Preston. Tenía unos 50 años, el pelo canoso siempre bien peinado hacia atrás, un traje estricto, pero una mirada amable y atenta. Amelia, tengo una propuesta. Vamos a empezar un nuevo proyecto a principios del próximo trimestre. A largo plazo, al menos 2 años.
Necesito a alguien que coordine la investigación, que sirva de enlace entre los equipos. Sherman te recomendó, y estoy de acuerdo con su elección. Amelia hizo una pausa, sorprendida. La coordinación de proyectos era una gran responsabilidad. Implicaba gestionar recursos, asignar tareas, controlar plazos, informar a la dirección. Ella nunca había ocupado un puesto así. ¿Coordinación? Es una gran responsabilidad. Sí, pero creo que puedes hacerlo. Has demostrado tu valía en los últimos meses, y no solo profesionalmente. Tienes la estabilidad, la concentración, la capacidad de mantenerte incluso bajo presión. Piénsatelo, no te precipites. Avísame antes de que acabe la semana. Se marchó y Amelia se quedó de pie en el pasillo, con la carpeta en la mano y sintiendo que algo cálido, casi olvidado, se agitaba en su interior. Se habían fijado en ella, la habían apreciado, le habían ofrecido un puesto con el que ni siquiera se había atrevido a soñar hacía unos meses. Durante la pausa para comer, se encontró con Sherman en el pasillo de la cantina. Caminaba con una taza de café y un cuaderno bajo el brazo, y se detuvo al verla. ¿Preston ha hablado contigo? Sí, gracias por recomendármelo. Ni siquiera sabía que lo había hecho. Sherman se encogió de hombros, sonrió. Solo decía la verdad. Eres la mejor persona para el trabajo. Tienes los conocimientos, la disciplina y la capacidad de ver el panorama general sin perderte en los detalles. Se quedaron un rato discutiendo los detalles del proyecto. Sherman explicó cuáles serían las responsabilidades del coordinador, qué equipos participarían, cuáles eran los objetivos del estudio, de qué recursos se disponía. Amelia escuchaba, hacía preguntas, aclaraba matices y en algún momento se dio cuenta de que estaba sonriendo. No por cortesía, no porque necesitara mantener la conversación, solo porque estaba interesada, realmente interesada. Porque quería hacerlo, quería sumergirse en la obra, comprender cada detalle. Has cambiado, dijo Sherman cuando terminaron de hablar y estaban a punto de marcharse. Me lo dijiste hace unas semanas, pero lo que quiero decir ahora es diferente. Pareces completo, como si por fin estuvieras formando un todo, como si todas las piezas se encajaran en su sitio. Amelia pensó en sus palabras, dejándolas asimilar. Tenía razón. Se sentía diferente de hace 6 meses, de hace un año. No feliz en ese sentido eufórico y luminoso que pintan las películas y los libros, con música y sonrisas, pero tranquila, confiada, plena, como si todas las partes de su vida que antes existían por separado y no encajaban entre sí, se hubieran unido por fin para formar algo sólido y estable. Supongo que sí, respondió ella con voz firme e incuestionable. Amelia llegó a casa al atardecer, cuando el sol ya se deslizaba hacia el horizonte, coloreando el cielo con suaves tonos anaranjados y rosados. Dejó el coche en la entrada, caminó hasta la casa, se quitó los zapatos en la puerta y colgó la chaqueta en el gancho. La recibió el silencio, pero era un silencio bueno, que no presionaba, que no asustaba, sino que la envolvía como una manta cálida. Se dirigió a la cocina, abrió la nevera y sacó las verduras que había comprado el fin de semana. Preparó la cena, nada complicado, solo pasta con tomates, albahaca y aceite de oliva. Puse música tranquila, algo jazzy y discreto, y cociné sin prisa, disfrutando del proceso. Me senté a la mesa de la cocina, puse el portátil a su lado y abrí el artículo que quería leer para el trabajo, una publicación científica sobre nuevos métodos de análisis de procesos bioquímicos. Se sirvió té en una taza favorita que le había regalado una vez su abuela, una sencilla taza blanca con un fino borde azul alrededor. Amelia comió despacio, leyendo, haciendo anotaciones en los márgenes del documento, subrayando los pasajes importantes. Al otro lado de la ventana se encendieron las farolas, iluminando el patio con una suave luz amarilla. A lo lejos, el viento susurraba entre los árboles. Un coche circulaba por la calle vecina y se hizo el silencio. Miró a su alrededor, a la cocina, que había arreglado como quería, a las paredes, que ella misma había repintado del tono que le gustaba y no otro, a la mesa donde se sentaba sola, pero no se sentía sola. Era su casa, su vida, su elección. Nadie más le decía lo que debía hacer, cómo debía comportarse, a qué debía dedicar su tiempo. Nadie le exigía, nadie la criticaba,
nadie la señalaba. Podía trabajar todo lo que quisiera, podía leer hasta altas horas de la noche, podía cocinar lo que le apeteciera, no amoldarse a los gustos de los demás. Amelia terminó el té, cerró el portátil y dejó los platos en el fregadero. Fue al salón, encendió la nueva lámpara. La luz se derramó en la habitación suave y uniformemente. Me senté en el sofá con el libro que había empezado la semana pasada. Abrí el marcapáginas. Leí, pasé las páginas y mis pensamientos fluyeron con calma, sin aspavientos, sin tensión. La vida seguía, sencilla y mundana, pero ahora era su vida, sin las exigencias y manipulaciones de los demás.